Bien, vamos a intentar resolver una pregunta que me han hecho sobre el problema que estuvimos viendo el viernes, el famoso de la lancha, que es una composición de velocidades, o la suma de una lancha que cruza pasajeros de una orilla a otra, de un río a 30 kilómetros hora, comienza a navegar con un ángulo de 150 grados para contrarrestar la velocidad de la corriente, que es 1,3 metros por segundo. ¿Es adecuada la dirección de navegación inicial si el pasaje tiene que desembarcar la otra orilla del río en el punto opuesto de la salida? En caso negativo, realizar los cálculos necesarios para elegir la dirección con la que se habría logrado el objetivo. Lo primero que vamos a hacer, los datos aquí, es elegir un sistema homogéneo de unidades. Y el sistema homogéneo de unidades por antonomasia que hay que usar en esto, pues siempre es el sistema internacional. Con esto, pues vamos a coger y vamos a pasar lo que son los 30 kilómetros hora de la lancha, que es lo único que no está expresado en el sistema internacional, y lo vamos a pasar a metros por segundo. Un kilómetro son 1000 metros, una hora 3060 segundos. Como están abajo dividiendo, pues lo voy poniendo así con una especie de factores de conversión y análisis de, de magnitudes, pues voy borrando 8,33 metros segundo y velocidad. Vamos a ver qué situación geométrica nos vamos a enfrentar. Mira, aquí mi objetivo es con la barca ir de este punto B vertical, ir transversalmente y llegar al punto opuesto de la orilla del río. Para ello, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo no hubiese corriente del aire, si el río no fuese corriente abajo, pues no trasladaría la lancha. O si estuviese en calmo, si fuese un río que estuviese calmo, o fuese, pues yo tranquilamente iría así, de esta forma. Si dejo el barco a la deriva, pues el río lo lanzaría aquí. Pero no es el caso. La lancha lleva una velocidad de un módulo 8,33 metros segundo, pero tiene un ángulo. Ese ángulo, pues, es el ángulo de un ángulo alfa, vamos a llamarle alfa porque en principio voy a intentar averiguar cuál es el ángulo adecuado y ya respondo las dos preguntas que suponen los 150 que al principio. Entonces aquí yo cojo y voy a trazar un vector. ¿Qué velocidad tiene? Sería esta velocidad y sería ¿qué velocidad? La velocidad va a ser la resultante de las dos velocidades. Vamos a suponer la lancha en este punto, en un punto ya intermedio del río. Aquí todavía no ha salido del atraque. Vamos a ver qué velocidad, cómo sería el vector velocidad. Bien, yo cojo y voy a trazar un vector equivalente, que significa que pase por este punto y este es el vector equivalente a este, son vectores que tienen la misma longitud, que es equivalente al módulo, y el mismo dirección, o mejor dicho, direcciones que son paralelas y sentido. Entonces yo voy a coger y voy a trazar cuál sería el vector resultante. Aquí sería la velocidad resultante, sería la resultante de la suma de estos dos vectores, este vector y este otro. Yo cojo uno equivalente que pase por este punto, es aquí, y otro equivalente que pase por este punto, vector equivalente, un equivalente que pase por este punto, aquí tenemos, y este sería el vector resultante de la suma de los dos, pues sería este vector que va de aquí a aquí. Bien, vamos a coger y vamos a quitar, este sería el vector y la velocidad. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pues vamos a ver ahora, vamos a coger y vamos aquí.
Vamos a quitar la visibilidad y vamos a quitar... Y este sería el vector resultante de ambos. Este sería el vector resultante, que lo vamos a llamar resultante de las dos velocidades, como hemos visto. Y esta sería la velocidad. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que esta velocidad, pues, sea... que esta velocidad, pues, fuese en este sentido, que fuese longitudinal, que atravesase, que no tuviese componente X. Pero no es el caso. Fíjate que la componente, yo este vector, al descomponer este vector, pues aquí tendría, este sería la componente, sería la componente X, el vector, este vector sería, esta sería la componente X, esta sería la componente X, y la componente, y esta sería la componente Y. La componente Y. Aquí, pues aquí, si cogemos, vamos a borrar este trazo. Y vamos a borrar esto. Y sería la componente. ¿Qué ocurre? Que esto y esto se tienen que contrarrestar para que tenga el componente X. Por lo tanto, en el problema este, pues yo cojo y aquí como viene puesto en el, pues el 27 sería este. Aquí se tienen que contrarrestar con la velocidad de la corriente. Es decir, aquí tendríamos que contrarrestar qué tiene que ocurrir en la componente. La componente tal sería la velocidad en la componente I. Esta es la velocidad de la lancha, tiene una componente I que es VL coseno, porque en realidad lo que aquí ocurre es el coseno. Es decir, aquí de esto sería este ángulo, esto sería el coseno, el ángulo opuesto. Este sería el ángulo, la componente I, que es el coseno, porque es el ángulo de este ángulo, que es el suplementario de 180 menos este ángulo. Esto es lo que a mí me gustaría que fuese, y este cateto, que es el opuesto, y luego está la componente X, que es como yo lo descompongo. La componente X, pues ni más ni menos que es la componente Y, y la componente Y es esto, el seno, es el opuesto a este, sería el seno de este ángulo, que es un ángulo mayor. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? En estos casos, pues la componente VL coseno, VL seno. Pero habíamos dicho que el módulo de la velocidad de la lancha es igual a 833. El ángulo, en principio, lo damos por desconocido, ahora explicaré por qué, 833. Y la velocidad de la corriente es 1,3 dirección eje de la X, como hemos visto aquí, es el eje de la X, este es el eje de la X. Esta sería la componente que es igual al cateto opuesto en la descomposición vectorial. Y yo cojo y lo que hago es la velocidad total de la lancha sería la velocidad de la lancha y de la corriente. Esta es la velocidad de la lancha. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay que restarle el 1,3. A esta velocidad se le resta el 1,3. ¿De acuerdo? Se le resta porque está en sentido opuesto, 8,33. Pero esta componente tiene que ser cero para que pueda ser vertical, es decir, para que yo pueda ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, no tiene que haber componente, en ningún momento tenga que haber componente en el eje de la X. Es decir, si esto no hay componente en el eje de la X, este vector se trasladaría, pasaría a este lado. Pasaría a este eje.
en ese caso. Bien, yo cojo tranquilamente y voy. Esto tiene que ser, para compensar la velocidad de la corriente, se debe de verificar que la componente X se anula, es decir, esto se anula. Esto y esto tiene que ser igual, esto tiene que ser igual a cero. Entonces, con esta ecuación, como dicen las matemáticas, esto menos esto tiene que ser igual a cero, y aquí me da el eje, ni más ni menos que la suma de los dos me da 0,6, y aquí saco el arco coseno, y el arco coseno me da 99 grados. Eso da un número negativo y me da 99 grados, 22. Entonces, en este caso, ¿qué puedo decir? Ya puedo afirmar dos cosas. Lo primero, ya tengo contestado que el ángulo correcto es 99,22 y que el ángulo 150 no es la dirección adecuada. La correcta es esta. Por lo que es lo mismo, 99 grados, 13 minutos y 15 segundos. Yo creo que ya con esto está